Hola, muy buenas noches. Don Miguel Roja, ¿cómo se encuentra? Hola, Jaquito, ¿cómo estás? Dime tú nomás, así que somos ambos Bien. jóvenes. Sí, po. Bien, gracias. Bien, Hace poquito llegando de Santiago, llegué hace como 40 minutos, un poco me mojé el pelo, me lavé la cara y estamos aquí en el live. Llegué hace poquito ya de Santiago, de vuelta a la región del Maule. maravilloso. ¿Cómo estaba su querida región del Maule? Bien, muy bien, echando mucho de menos a todos los maulinos, que ya vengo un poco con todos en la campaña en la región, pero antes que todo, Jaquito, agradecerte a ti por la invitación. Gracias por invitarme a este espacio, porque son instancias para poder informar y agradecerle a todos los que nos están escuchando a esta hora, a las un cuarto para las 10 de la noche. Correcto. Estas instancias son súper buenas para aclarar dudas, despejar conceptos de repente que la gente tiene un poquito errado, porque en este proceso se ha dado mucho el tema de la desinformación o del planteamiento de una norma de forma maliciosa, dándole una interpretación personal más que lo que la norma está diciendo en sí. Para los que no conocen a Miguel, Miguel fue parte de la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos en el Consejo. Partiendo desde esa base, hay un tema que no se ha tocado mucho en las distintas entrevistas ni en los medios de comunicación más grandes, que tiene que ver con las libertades fundamentales de nosotros como ciudadanos. Dentro de estas libertades hay una parte que ha sido muy olvidada, que tiene que ver el tema de las libertades religiosas. Me gustaría que tú, Miguel, nos pudieras más o menos orientar de qué es lo que trae la propuesta versus la actual constitución para las personas que profesan algún tipo de religión. Perfecto. Oye, muy buen tema. Primeramente, introducir el tema de las libertades fundamentales. Bueno, un poco para los que no me conocen, soy administrador público de profesión, soy el segundo más joven del Consejo Constitucional y bueno, para mí me tocó principalmente abordar el capítulo uno y el capítulo 2 de la Comisión 3 directamente. Y quiero invitar acá a los auditores que nos están acompañando que puedan leer el texto constitucional, que lo descarguen en PDF o que la compren en el kiosco, como lo hice yo. Aquí tengo yo mi propuesta de nueva constitución, que la adquirí en el kiosco, y podamos ir juntos viendo el tema constitucional y juntos viendo las normas que es fundamental. Siempre destacar el dato por sobre el relato, porque hay muchas fake news en general por Twitter, bueno, X se llama ahora parece, por TikTok, por Instagram, y la verdad es que hay muchas fake news y es por eso que es necesario también aclarar ciertos temas. Y como tú bien dices, nosotros la Comisión 3 me tocó ver directamente junto al equipo republicano lo que son las libertades fundamentales. Y como tú bien señalas, hay un artículo directamente, el artículo 16.13, para los que están ahí con la propuesta constitucional, que habla sobre la libertad de pensamiento, conciencia, religión. Hoy en la actual constitución tenemos la libertad de conciencia, pensamiento, religión, pero muchas veces cuando se tocan otro tipo de materia respecto a la educación, el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos, la libertad de enseñanza, vemos que hoy día ese derecho y esa libertad directamente está siendo vulnerada por la misma clase política. ¿Y por qué me refiero por la misma clase política? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, tratados internacionales, cuando tú tienes agendas internacionales, pero que empiezan a traducirse con el derecho interno del país, algunas de estas libertades empiezan a relativizarse respecto a su interpretación. Y es por eso que nosotros como consejeros republicanos, que creemos en un Estado que está al servicio de la persona humana, donde creemos nosotros en la libertad y las garantías constitucionales frente a este Estado, creemos fundamental de que la libertad de pensamiento, conciencia y religión, especialmente con la innovación de la objeción de conciencia individual aplicado a la ley, hoy quedó la propuesta constitucional. ¿Y por qué es importante? Yo aquí le estoy hablando a todos los padres, a todos aquellos que educan a sus hijos, que la actual propuesta constitucional es mejor que la actual constitución. ¿Por qué? Porque fortalece desde un diseño familiar la estructura antropológica del ser humano en cómo se ve el Estado y la sociedad. ¿Y por qué hay que entenderlo así? Porque si nosotros leemos los primeros 5, 6 artículos de la Constitución, que son dentro de los más importantes, por eso son los primeros, tú ves que hay una forma de Estado. Y yo le invito a todos que puedan leer el texto constitucional,
Y si se dan cuenta en el capítulo 1, respecto al artículo 1, se van a dar cuenta que primero partimos con la dignidad, la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Hablamos de la persona humana. Luego se habla en segundo orden de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Punto. Es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y proponer su fortalecimiento. Luego viene el Estado Social Democrático de Derecho, sujeto al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas, subsidiariedad. Y cuarto, las agrupaciones que libremente surjan, esto tiene que ver con los cuerpos intermedios. ¿Y por qué les doy este contexto? Porque es fundamental entender de que la Constitución, los primeros 5 o 6 artículos, es el orden antropológico que se sigue para una nación. Y cuando tú tienes la dignidad humana, cuando tú tienes la familia como núcleo fundamental de la sociedad, cuando tú tienes un Estado que respeta la responsabilidad fiscal y a los privados y a los públicos, y tienes también la organización de los cuerpos intermedios, eso te fortalece lo que es la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Porque lo que hemos hecho a nivel constitucional, y así lo hizo también la Comisión de Venecia, que vino al país y respaldó el texto constitucional y señaló de que el Estado Social Democrático de Derecho es compatible con la subsidiariedad, lo que vino a señalar es que estas libertades fundamentales vienen a tener una constitución que el día de mañana pueda promover políticas públicas de acuerdo a la familia, de acuerdo a la libertad, de acuerdo a una objeción de conciencia que tiene que ver respecto a lo que tú crees, pero que va a estar determinado a la ley y regulado a un órgano democrático como el Congreso. Así que en ese sentido puedo señalarte de que la libertad de conciencia, de religión y pensamiento se fortalece respecto a las libertades frente a un Estado que tiene límites. De hecho, la Constitución es la única ley que le puede poner límites al poder político y esto lo que hace es que nos defiende frente a los políticos. Por eso que quedó mucho mejor que la actual Constitución. Correcto. Hay un inciso en particular dentro de estas libertades que a mí me llamó la atención porque quiero saber cómo se va a llevar a la práctica este literal, perdón, que es el literal que habla de que cualquier atentado contra templos y sus dependencias es contrario a la libertad religiosa. Sí. Algo que hemos visto este último tiempo después del estallido social que ha causado un daño a las comunidades cristianas. Sí, te respondo inmediato. Quiero saludar aquí algunos comentarios que están llegando. Me preguntan de qué parte del Maule soy. Bueno, soy en Tecolbú, Linares y Curicó. Me he movido en varias partes de la región del Maule. Me hice saludo a Miguel. Bueno, gracias a todos los saludos que nos están llegando. Un gran abrazo a todos. Oye, sí, respecto al tema de que todo aquel acto terrorista o todo aquel que de una u otra forma destruye los templos van a ser considerados actos terroristas. ¿Y por qué esto es fundamental, Jaquito? Porque una constitución es hija de su tiempo. Y eso lo repetía mucho la izquierda en el Consejo Constitucional. Pero claramente lo decían cuando les convenía a ellos solamente. Pero nosotros creemos de que una constitución tiene que tener herramientas nuevas para enfrentar los problemas que el Chile de hoy tiene. Todos sabemos que la constitución no soluciona todos los problemas del mundo al corto plazo. Todos sabemos de que el 18 de diciembre la Constitución no va a solucionar todos los problemas al instante. Pero sí lo que hace una Constitución, Yaquito, es que le da herramienta a la nación, al país, frente a problemas que hoy día son mucho más graves que lo anterior. Por ejemplo, hoy día la delincuencia no es la misma que hace 30 años atrás. Hoy la inmigración no es la misma que hace 40, 30 años atrás. La Constitución actual de la República tampoco tenía cómo proveer los problemas que Chile de hoy iba a tener. Hoy día tenemos, y yo un poco es la reflexión que yo hago en este corto tiempo, que queramos o no, Chile es más pobre que ayer. Queramos o no, Chile es más inseguro que ayer. Y esto no tiene que ver directamente porque, bueno, por varios factores, por gestión pública, modernización del Estado, pero es porque también tenemos una Constitución que la misma clase política no respeta. Tenemos la actual Constitución que lamentablemente está herida porque ha sido la misma clase política que le ha bajado los quórum para las reformas constitucionales. Y es por eso que hoy día el Partido Comunista llama a votar en contra, porque sabe muy bien de que en el mediano y largo plazo pueden hacer otra reforma constitucional que habilite otro proceso constitucional. Y lo saben. Entonces, lo que yo les quiero transmitir a ustedes es que
Lo que hicimos como consejeros en el Consejo Constitucional, hemos recogido las grandes problemáticas de la gente, las urgencias sociales. Y lo que nosotros vimos el 18 de octubre es que nuestra bandera, nuestro himno, nuestros emblemas nacionales, nuestras iglesias fueron destruidas y quemadas e incluso vituperadas por este estallido delictual. Y yo creo de que eso fue tan fuerte para todos nosotros, los chilenos, en que en esta propuesta constitucional eh, expresamos directamente que todo aquel que atente contra templos, porque creemos de que los templos es parte fundamental para aquellos que somos creyentes, cristianos, y que también dentro de nuestras libertades tampoco seamos obligados a no ir a una iglesia, por ejemplo, a una capilla, independientemente de la religión que uno profese. Pero nosotros veíamos que ofendían a los monumentos nacionales, nuestras banderas, nuestros templos, y bueno, nadie hacía nada. Y la pregunta es, ya, pero eso hay que dejarlo a mano del legislador. Perfecto, pero yo te pregunto y a todos los que nos están escuchando, ¿cuánto tiempo creen ustedes que el legislador se va a demorar en tener una norma así? No sabemos. Y eso es por eso que hoy día tenemos la oportunidad histórica en nuestro país de tener una mejor constitución que pueda darle herramienta al país y rayarle la cancha a los políticos para poder enfrentar los problemas de hoy y del futuro. Y es por eso que toda persona que atente contra un templo va a ser declarado terrorista, como acto terrorista, por ende puede ser llevado a una muerte cívica. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la muerte cívica, que se ve también en el capítulo 2 directamente respecto a lo que es ciudadanía, es que aquel persona que actúa en un acto terrorista y su organización va a tener muerte cívica, o sea, pierden sus derechos ciudadanos y no van a poder optar a cargos públicos, no van a poder ser rectores de universidades, no van a poder tener un cargo en la administración del Estado, el cual yo considero que sí es justo. Y cuando tú tienes esas normas que al mediano y largo plazo van a funcionar, eso va a permitir que la crisis de confianza en las instituciones públicas pueda mejorar. Entonces, claro, todos queremos solución inmediata, ¿cierto? Pero frente a una crisis que tenemos en nuestro país, necesitamos una mejor constitución que dé respuesta a los problemas de hoy y a los problemas de las futuras generaciones. Entonces ese artículo está pensado a que una constitución es hija de su tiempo. Correcto. Nosotros hemos visto en el clima político, después del estallido social, los fenómenos que se dieron en la política. Cómo estas personas que hicieron estos actos dañando a terceros fueron recibidos por un Congreso ovacionándolos, como que fueran grandes héroes, con estos mecanismos a través de la violencia de hacer política. Nosotros, los ciudadanos de bien, que queremos que este país avance, que podamos seguir creciendo, pero al alero de la paz social, de la tranquilidad, de la seguridad y de las mejores herramientas posibles para poder desarrollarnos como país y como nación, sabemos perfectamente que el Parlamento hoy en día no ha sido capaz de ponerse en consenso respecto a temas muy puntuales que nos han aquejado. Y se van en discusión, pero no llegan a ningún consenso y al final la materia de ley que se está discutiendo o la norma que se tiene que crear para solucionar el problema que tenemos hoy en día los chilenos no está llegando. Este texto constitucional, tal como tú nos dices, si bien no es la solución inmediata, es la que nos va a dar todas las herramientas para que en un mediano y corto plazo podamos ver soluciones concretas y ver a un parlamento realmente legislando para el ciudadano y por el bien de Chile. Comprendo que dentro de esto hay otro tema súper importante que tiene que ver con una fake news que anda circulando respecto a que si se va a poder realizar la expulsión de los inmigrantes ilegales o se va a topar con los tratados, es lo que están diciendo, o derechamente por temas de derechos humanos no se va a poder cumplir con esta norma. ¿Qué Muy, puedes decir al respecto? muy buena pregunta. Hay hartas cosas entre medio que me gustaría tocar también. No quiero estar pasado el tiempo, por si acaso. Ya, feliz. Oye, mira, varias cosas. Estoy leyendo los comentarios acá. Y lo que nosotros no podemos obviar, lo que nosotros no podemos dejar de lado, es que uno tenemos que ser siempre honesto en el debate. Y Chile sí tiene crisis. Queramos o no, tiene crisis. Tiene una crisis económica,
esa crisis económica es por incertidumbre política, porque aún no tenemos resuelto el tema constitucional y eso genera que no haya inversión. Segundo, tenemos una crisis electoral. ¿A qué me refiero con la crisis electoral? ¿Qué pasa cuando tú tienes un ministro que no puede hacer nada frente a un paro de docentes en el norte? ¿Cierto? Tú tienes una actual constitución que le pone límites y tiene herramientas, pero que hoy día no las tiene y no las usa. Y en materia educacional, para enlazarlo, hoy día estamos dando en esta propuesta constitucional la continuidad de estudio del Servicio de Estudio de Educación. Por ende, cuando tú tienes un ministro el día de mañana y tengas un paro de profesores, y a nivel constitucional se establece de que debe existir una continuidad del servicio educacional, el político de turno tiene las atribuciones constitucionales para enfrentar esa normativa con mayor fuerza. Hoy día no la tiene. Y a eso yo me refiero cuando que las constituciones tienen que tener nuevas herramientas para enfrentar los problemas de hoy y el de mañana. Respecto al Parlamento, respecto a la crisis institucional y electoral principalmente. Cuando se hizo la reforma de Michelle Bachelet, se decía de que aumentando la Cámara de Diputados íbamos a tener mayor gobernabilidad, íbamos a tener mayor democracia. Bueno, eso no fue así. Porque a la medida de que aumentaron el número de parlamentarios, que muchas veces el Partido Comunista diseñó a dedo esa reforma para tener en algunas regiones más escaños que no tenía sentido por la cantidad de habitantes, tú tienes 155 parlamentarios que en vez de... Y aquí no incluye a todos, porque aquí la bancada republicana ha hecho un gran trabajo en presentar proyectos de ley y dar la pelea en cada materia respecto a las libertades. Pero cuando tú tienes un parlamento tan grande, cuando tú tienes parlamentarios del 1%, cuando tú tienes 21 partidos políticos, o sea, es una locura tener 21 partidos políticos con una fragmentación en el Congreso, ¿cuál es el problema final? Porque todos hablamos de las urgencias sociales, ¿cierto? Todos queremos acá solucionar la salud, educación, todo eso. Pero todos tenemos que entender que necesitamos tener una democracia estable y tenemos que tener una calidad de políticos que estén al servicio de la persona. Es necesario hoy día profesionalizar la política. Es necesario hoy día que los políticos estén a altos estándares de probidad, a altos estándares de eficiencia y eficacia en su labor parlamentaria. Entonces, lo que viene a hacer esta propuesta constitucional es bien a rayar en la cancha a los políticos, porque disminuye el número parlamentario de 155 a 138. Y esto claramente es una señal para el sistema político. Esto claramente es una herramienta constitucional que permite el día de mañana, al mediano y corto plazo, ponerle más exigencia a los parlamentarios. Yo le pregunto a usted y le pregunto a todos los que nos están escuchando ahora, ¿ustedes creen que el Congreso hoy día se va a reducir el número de escaños? Ahora, No, ¿ustedes no, creen, ¿ustedes creen que va a haber una reforma constitucional que disminuya el número de partidos políticos? tampoco. Entonces, es por eso que nosotros estamos inhabilitados 6, 7 años. Porque claramente hay un tema de conveniencia política de varios factores, pero es porque la Constitución es la única ley que puede limitar el poder político. Y eso quiero que lo entiendan. Porque la Constitución es distinta a las demás de las leyes. La Constitución es la madre de las constituciones. La Constitución lo que hace es que nos protege frente al poder político como ciudadanos, en nuestros derechos, libertades, deberes, garantías constitucionales, pero a su vez una Constitución es la única capaz de limitar y modificar los tres poderes del Estado. Y lo que nosotros hicimos en esta propuesta constitucional es dar respuesta a esa crisis electoral que necesitamos en nuestro país. Tercero, segundo, se disminuye los partidos políticos, porque aquellos partidos políticos que no lleguen al 5% del umbral van a ser eliminados, y eso permite menor fragmentación política. Y tercero, yo trabajé en el Congreso Nacional como asesor parlamentario un año más o menos, y también vi cómo se trabajaba ahí. Pero fíjate, es súper interesante. El Comité de Ética en el Parlamento está dentro del Parlamento, y adivina quién son los que se sancionan. Son los mismos parlamentarios. Entonces, como un chiste, es como si nosotros estamos en el mismo colegio y tú y yo componemos el comité de ética. Ya, y decimos, mira, la Yaquito se equivocó en esto, ya, pero pongámosle menos multa si estamos entre nosotros. Lo que hace esta propuesta constitucional y que el actual no tiene es que el departamento de ética queda fuera del Congreso. Y se dice expresamente de que
los integrantes del comité de ética del Parlamento no van a poder ser funcionarios del Parlamento, no van a poder ser parlamentarios, ni menos personas de confianza del presidente de la República. ¿Y esto por qué es positivo? Porque el día de mañana este departamento de ética que no va a estar en el Congreso Nacional puede sancionar a los parlamentarios por no asistir a las sesiones. Y eso puede afectarlo directamente con su dieta parlamentaria. O sea, ¿eso no es mejor para Chile? ¿Acaso eso hoy día lo tiene la actual Constitución? No lo tiene. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el Congreso va a aprobar estas reformas constitucionales? No, porque lo único que Miguel, puede hacer esto es la Carta Fundamental. y algo súper insidioso que anda, pero yo quiero responder esas inquietudes y esa intencionalidad maliciosa que hay de repente desde la gente. Pero dicen, oh, pero esto es materia de ley. ¿Por qué se tiene que subir a rango constitucional? Yo sé la respuesta, pero quiero que tú la expliques. Desde el centro donde estuviste, en el epicentro, cuando conociste el Congreso, cómo operan, cómo se manejan, cómo está ahí la cercanía de los vínculos y este tema de lavarse los trapitos de mala manera. A ver, varias respuestas a esas personas que nos dicen que no es materia de ley. Bueno, la Constitución tiene que hacer modificaciones a nivel de ley. Y el Parlamento, queramos o no, es una ley. O sea, más que ley, es un órgano del Estado que está regido bajo una ley. ¿Y cuál es esa ley? La Constitución. O sea, la Constitución es la que regula el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Presidente, los ministros. Todos los cargos políticos, todos los poderes del Estado se rigen por la norma suprema que es la Constitución. Entonces nosotros podemos y tenemos el deber nosotros de ver el contexto país y aplicar normas que los limiten a ellos. El tema está en que a esas personas que nos dicen, no, es que no es materia de ley, bueno, quédense sentados esperando si el Congreso va a hacer esa reforma. Y les aseguro que van a pasar 50, 100 años y estas reformas no van a existir. Yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que el Congreso se va a disminuir los caños? Y no es una materia de ley, es una materia de la Constitución. Porque quiero que entendamos lo siguiente. La Constitución es la única ley que puede limitar el poder político y resguardar nuestras libertades y derechos y deberes frente al Estado. Que el Estado son personas, personas corruptibles a todo esto. Entonces, cuando hablamos de que una Constitución no tiene que apegarse a temas de ley, al contrario, la Constitución sí tiene que modificar el tema de ley respecto a los poderes del Estado. Entonces, yo reitero, hoy tenemos una oportunidad de poder ponerle límites al poder político, hoy tenemos la oportunidad de reducir el Parlamento, hoy tenemos la oportunidad de disminuir los partidos políticos que no tengan el 5% de umbral, hoy tenemos la oportunidad de que los mismos parlamentarios no se sancionen entre ellos mismos. O sea, hoy tenemos la oportunidad de que el Comité de Ética esté fuera del Congreso y sea otro organismo que los sancione a ellos. Entonces, veamos esto como una oportunidad porque si ustedes leen el texto constitucional, y yo les invito a leerlo, lean el texto constitucional, está bueno. Y es mejor que la actual constitución porque viene a responder problemas que el Chile de ayer no los tenía como el que tenemos hoy. Respecto a la inmigración ilegal, tú me preguntaste. Sí, Claramente, a mí me tocó defender eso en mi comisión directamente. por lo Frente, mismo son idóneas. frente a la izquierda lo tuve que argumentar muy, muy detalladamente. Mira, mi argumento fue siempre el siguiente, y esto quedó para la historia de la norma. ¿Y por qué es importante la historia de la norma? Porque todo lo que uno habló en el texto constitucional, ahí saludo a Luis Alejandro que nos está viendo acá, a Andrés también. Oye, Oye, aprovechando de pasar la cuña, ya que llegó el profe, al profe lo vamos a tener la próxima semana, el día jueves, en el mismo horario que estamos hoy con Miguel, por si acaso, para que no se lo vayan a perder. Oye, con el profe tuvimos, entre paréntesis, con el profe tuvimos el mismo número, C14, y fuimos los C14, el C14 de la región metropolitana y yo C14 de la región del Maule, así que fue muy divertido. Oye, bueno, y con el profe tuvimos la misma comisión trabajando, la comisión 3. Y fíjate que cuando nosotros abordamos y propusimos el tema de la norma de expulsión inmediata a los inmigrantes ilegales, ¿cuál fue nuestra lógica? En que hoy día el pueblo de Chile, tiene una urgencia social que es fundamental, que es el tema sobre la inmigración descontrolada. Y eso nadie los puede desconocer. Y ese problema no lo teníamos hace 40, 50, 30 años. No lo teníamos. Hoy es una realidad en Chile y es un problema de la ciudadanía. Una constitución es hija de su tiempo. Por ende, como
como nosotros tenemos los antecedentes de que hoy día hay una ley respecto a la inmigración regular en nuestro país, pero que hoy día no se cumple. Porque han sido también la misma clase política que no ha respetado la ley y tampoco, ojo, no se ha profesionalizado la política pública. O sea, hoy es necesario que el Parlamento pueda profesionalizar la política pública, la ley, respecto a la inmigración regular. Pero yo les digo a todos ellos que critican, oye, es que esta cuestión de la inmigración ilegal en materia de ley, bueno, quédense ustedes esperando en su sillón, dejen pasar esta oportunidad y esperen a que el Congreso lo haga en 50 años más. Hoy tenemos la oportunidad de que lo que hace la Constitución no es que lo expulse inmediatamente ahora ya. Lo que hace la Constitución es que le da un mandato al legislador a que en la creación de las políticas públicas, en la modificación de la ley de inmigración, de la ley de inmigración, el parlamentario pueda considerar, por obligación de la Constitución, respecto a ocupar los mecanismos inmediatos de expulsión a aquellos migrantes que tienen prontuario delictual, todos aquellos inmigrantes que vienen con el trata de personas, narcotraficantes, sean expulsados de forma inmediata y paguen cárcel allá, no acá. Entonces, eso es un punto número uno. Segundo, lógicamente se hace excepciones a aquellos que, por motivos muy específicos, como refugiados, que son casos muy puntuales, puedan estar asilo en el país, pero tienen un mecanismo mucho más difícil de estar. Porque entendamos algo, nosotros no estamos en contra de los inmigrantes. Nosotros no estamos en contra de ellos. Lo que estamos diciendo nosotros es que cuando tú llegas a una casa, uno recibe a la persona por la puerta y no por la ventana. Y lo que estamos diciendo es que para que la casa esté ordenada, para que la persona que entra a la casa pueda estar grata, para que uno como dueño de casa esté tranquilo, bueno, tiene que estar por la puerta y no por la ventana. Acá se da un mandato constitucional a que eso se regule a nivel legislativo. Entonces, claramente que es una norma fundamental, claramente es una norma que la ciudadanía lo está pidiendo y nosotros lo hemos reflejado en el texto constitucional. Claramente la izquierda lo votó en contra y tuvo su argumento para aquello, pero siempre mi argumento fue el siguiente, que dado de que el legislador no ha tenido un buen trabajo legislativo sobre esta materia, dado de que las políticas públicas de migración no han sido eficientes, no han funcionado en el país respecto al control migratorio, es que nosotros decidimos ponerlo a nivel constitucional, para que el legislador tenga un mandato de la norma suprema que lo limita, para que pueda profesionalizar las políticas públicas respecto a migración y en el menor tiempo posible expulsión de aquellos migrantes ilegales, irregulares que estén haciendo daño a nuestro país, y esto va a tener lógicamente un mejor efecto en el mediano y largo plazo. Correcto. ¿Qué mejor ejemplo que el que vivimos el año pasado, Miguel? Cuando desde el Parlamento se vio el problema y la crisis que estábamos teniendo con la inmigración irregular y con lo que estaba pasando en la frontera en el norte de nuestro país. El legislador tuvo la oportunidad de hacer los cambios a través de las leyes. Tuvo la oportunidad y la urgencia social en ese momento, por esa crisis, de hacer esos cambios. Pero lo único que hizo el legislador en esa materia fue facilitar y darle las herramientas para que estas personas que venían de manera irregular se pudieran regularizar en nuestro país, sin medir el daño que se le estaba causando a las personas del norte de nuestro país, porque se estaban viendo vulnerados en el derecho de poder entregarle una educación a sus hijos al no tener cupos para poder que los niños estudiaran. Sus consultorios, otra vulneración de sus derechos al no tener la capacidad para soportar el flujo de cantidad de personas que estaban llegando al sistema asistencial, sin contar los problemas delincuenciales que se vieron en la zona con los inmigrantes que estaban en las carpas y cómo crecieron las olas de delincuencia. El legislador, en ese momento, cuando estábamos en plena crisis, tuvo la oportunidad y no lo hizo. Es ahí donde yo encuentro que ustedes nos dieron la razón en el sentido de que escucharon el sentir de la ciudadanía al crear y darle rango constitucional y obligar al legislador a que sí o sí dé una solución sensata a este problema que nos está quejando a los chilenos. Bueno, en ese sentido, para complementarte, es que al final lo que hicimos los consejeros republicanos, también con apoyo de los demás consejeros, es que llevamos las urgencias sociales del país. O sea, lo que nosotros hicimos fue llevar sentido común. Esto es una constitución de sentido común. Esta es una constitución
que sí es mejor para Chile en las distintas normas constitucionales. Yo a veces cuando veo las fake news digo, pero estas personas, una cosa, ¿lo hacen con mala intención? O segundo, no han leído el texto constitucional. Porque lo que tú tienes que hacer es ver la actual constitución que hoy día tenemos y la propuesta constitucional y analizar las materias. Y de acuerdo a aquello, votar de forma informada. Pero yo les quiero decir, muchos de ustedes nos confiaron a nosotros como ahora ex consejeros, consejeros constitucionales. Bueno, y nos escogieron por una consecuencia. Nos escogieron porque vinimos a hacer una política distinta a la ciudadanía. Y cuando ustedes lean el texto constitucional van a ver de que sus demandas, que son hijas de su tiempo, están en el texto constitucional. Entonces yo reitero, hoy tenemos una oportunidad histórica que no se da siempre en un país, de poder tener una mejor constitución que nos permita primero cerrar el capítulo constitucional. Todos sabemos que la izquierda va a seguir insistiendo, el Partido Comunista, el Frente Amplio, pero sí hay un debilitamiento en el mensaje, en el debate, en general en la clase intelectual, en general en el debate cotidiano de universidad, de académico, de la ciudadanía. En general se cae ese discurso antidemocrático y se avanza al país. Por eso que dio la oportunidad histórica y porque sabemos que el Partido Comunista van en contra porque a ellos les sirve la actual constitución que es habilitante. Es la actual constitución la que ha permitido la vulneración de la soberanía respecto a los tratados internacionales. Es la actual constitución con bajo quórum que ha hecho la misma clase política y es por eso que les sirve la actual constitución para poder hacer todas las modificaciones que ellos quieren en el Congreso. No nos perdamos, porque esta propuesta constitucional lo que hace es que sube el quórum a reforma constitucional frente a varios mecanismos, porque los países serios son países que necesitan grandes consensos para hacer reformas constitucionales. Y eso permite estabilidad del país y mayor inversión y proyectar el país no el 18 de diciembre, en el mediano y largo plazo. Pensemos que una constitución puede durar 50, 100, 200 años. En eso tenemos que pensar. Miguel, otra de los fake news, pero que andan horriblemente en los live de TikTok y se han repetido como lorito de live en live, es el tema de los derechos fundamentales. Que estas personas dicen que el legislador a través de una simple ley puede modificar estos derechos fundamentales, estas protecciones que nos da la Constitución a nosotros como ciudadanos. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Eso tenía que ver, creo que había un ex convencional que lo estaba diciendo, ¿no? Respecto el tema de la ley simple, si no me equivoco. Ya, Sí. me imagino que el comentario va para los que están leyendo la Constitución. Yo soy muy pedagógico en temas de los live y cosas así. Y siempre digo, lea la Constitución. Hay un ex constitucional, constituyente que está hablando de que por la ley simple los derechos fundamentales se pueden eliminar. Eso es falso, muy, muy, muy falso. Y me imagino que él alude al artículo 74, literal R, para lo que está Sí. leyendo el texto constitucional. Mira, en primer lugar, los derechos fundamentales, si es que pueden ser proscritos, ojo, solamente puede ser proscrito por reformas constitucionales con quórum de 3/5, que ya es alto. Pero jamás una ley simple va a poder derogar o proscribir un derecho fundamental. Por algo tienen su nombre. Ahora bien, fíjense, la norma que se critica se refiere a materias solamente que se denominan a dominio legal. Y viene a ser justamente lo contrario a lo que le imputan. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se busca proteger es que los derechos fundamentales nunca se eliminen. Sí se pueden limitar o restringir, porque la actual constitución igual lo puede hacer, pero nunca se puede eliminar. Y lo que hace la constitución es que los protege porque dice que solamente puede ser por ley, reforma constitucional, y no por reglamento. Y eso es clave. ¿Por qué? E incluso en el mundo de los juristas, nosotros con varios asesores lo conversamos esto. Para muchos abogados y el mundo del derecho, la norma del artículo 19.26 de la actual Constitución, para los que están ahí leyendo la actual Constitución, 19.26 de la actual Constitución, esa norma vigente no es clara y significa para algunos autores la mera potestad reglamentaria, o sea, la mera resolución administrativa que podría regular, limitar, complementar y restringir derechos fundamentales siempre y cuando no restrinjan su esencia. Fíjense,
La actual Constitución, artículo 19.26, por algunos autores del mundo académico y del derecho, solamente por potestad reglamentaria podría modificarse un derecho fundamental, no perdiendo su esencia. Bueno, es porque la actual Constitución sí tiene debilidades. Entonces, con esta nueva norma que nosotros hoy día establecemos, queda claro que solo la ley la puede limitar y restringir los derechos fundamentales, pero nunca eliminarlos. Por eso que es falsa esa fake news que está dando vuelta. Y si lo sumamos, fíjense, en la propuesta constitucional, y si sumamos el artículo 23 de la nueva propuesta constitucional, esta establece que nunca ni siquiera la ley puede afectar en derechos su esencia. O sea, queda absolutamente protegido su contenido esencial de todos los derechos y libertades de las personas, y estos no podrán ser eliminados por una ley simple como falsamente se dice. Por eso que hay que entender la Constitución y sus artículos como su complemento. No, no es que esta coma, que esta palabra no me gusta, léala. Porque fíjense que yo la sé recién, el 74R, con el artículo 23, que protege. Entonces, Nosotros esa fake news que... estuvimos haciendo ese juego con los artículos, por ejemplo, también con el inciso 100, o sea, con el artículo 110 y el 162 que tienen que ver con las materias de el nepotismo y con... Espera, me lo tengo anotado, se me fue. Ya, pero la cosa es que habla del nepotismo y de la transparencia, del organismo que va a estar a cargo de la transparencia, en regular los marcos de transparencia del actuar político. Eso es modernización del Estado, ¿no? Fase general de la Sí, administración del Estado. sí. Bueno, ahí es fundamental porque se habla poco de eso. Yo soy administrador público de profesión y por ende estoy como muy metido en esa materia. A ver, hoy día la administración del Estado en general, todos sabemos, hay mucho pituto, hay mucho amiguismo, ¿cierto? Hoy día nosotros vemos que muchos jefes de servicio le ponen nota 7 a todos los funcionarios. Incluso al funcionario que llegó a las 9:30, incluso al funcionario que está en licencia todo el año, tú veis que tiene nota máxima. Sí, pero ¿cómo es posible que la administración del Estado, los gallos que, ojo, no estoy diciendo que todos, estoy diciendo que aquellos que no se la pega, tengan nota máxima? Claro, porque todos aquellos tienen evaluaciones medias relativas de acuerdo a lo que diga el jefe de servicio. Lo que hoy día nosotros hacemos a nivel constitucional es que establecemos varios principios de eficiencia, eficacia, modernización del Estado, probidad también, que van a permitirle al jefe de servicio tener aspectos o controles más objetivos de acuerdo a la calificación del funcionario. Eso te permite el día de mañana gestionar personas y grupos. Si no me equivoco, en Nueva Zelanda, principalmente en la modernización del Estado, establecen de que cuando tú no eres capaz de poder gestionar personas y grupos humanos, simplemente no puedes gestionar nada. Porque imagínate que tú estés en un grupo de trabajo y que tú ves que esa persona no está haciendo la pega. Da la vuelta, llega tarde, se va. Tú dices, pero qué injusto, porque yo estoy haciendo bien mi trabajo. Y a él lo califican nota 7. Y además le dan un bono. En cambio, la persona que hace su pega, muchas veces la administración pública no es ascendida de grado. Entonces tú decís, Correcto. pero ¿qué pasa? O sea, cuando viene la autoridad política de confianza y pone a su mejor amigo o pone a alguien que no tiene los méritos técnicos, tú dices, pero qué injusto esto, porque el gallo no tiene los méritos para estar ahí, simplemente ser amigo de la autoridad. Bueno, en esta propuesta constitucional se establece el límite a aquello. O sea, más que hoy día, que aparte que tienen que haber cargo de confianza, el cargo tiene que ser coincidente a los méritos técnicos y académicos respecto al cargo. Y eso hoy día está en la propuesta constitucional. Se le pone una exigencia a las bases generales de la administración del Estado en la selección, en términos de meritocracia, en términos de selección, en términos de progresividad en su carrera funcionaria. Entonces, esto ya está en el texto constitucional y limita nuevamente el poder político. ¿Quién puede hacer eso? Solamente la Constitución. Maravilloso. Porque quiero preguntarte por el organismo que va a existir, cómo sería el funcionamiento, pero antes de eso me hicieron una pregunta por interno que no quiero dejarla pasar y que tiene que ver sobre la inhabilitación de los terroristas. ¿Quién hace la rehabilitación? Ya sabemos que los únicos encargados de poder hacer esta rehabilitación va a ser el Senado, Sí, correcto. pero Como está hoy día la actual también Constitución. sí, también le han buscado la quinta pata al gato a este artículo
Para alcanzar esta norma, ¿Ya? te la, para alcanzar esta norma y poder la persona optar a una rehabilitación cuando es inhabilitado por terrorismo, Sí. ¿cómo va a operar el Congreso? Porque ya sabemos que esto no se deja a la libertad de que lo haga, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ni tampoco lo haga la Corte Suprema, porque puede ser más blandito a la hora de dar el fallo o de decidir si rehabilita o no rehabilita a la persona, y ahí pueden entrar distintas competencias que no queríamos ver, esa guerra jurídica en realidad. Pero ¿qué pasa con el Congreso? ¿Bajo qué facultades va a poder o bajo qué quórum se va a generar esta rehabilitación? Y si es Ya, factible. ya, perfecto. Mira, aquí la izquierda pegó el grito al cielo porque decía, oye, pero ¿cómo esta cosa muerte cívica? ¿Cómo esta cosa que los terroristas, de los derechos humanos? ¿Cómo esta cosa que la gente que quema casa puedan ser inhabilitados por siempre el servicio público? Bueno, nosotros dijimos, cada constitución es hija de su tiempo, y hoy día Chile tiene una necesidad que es hoy día una crisis de falta de credibilidad en el tema judicial. Hoy día, o sea, hoy día la gente cree que el organismo más injusto, adivina quién es, la justicia. La Todo lo organismo que justicia. dijo justicia. ¿Y por qué? Porque claramente eh, nadie le pone límite a esto. Se hizo una reforma procesal penal que permitió que los delincuentes tuvieran abogados, seguimiento, y la gente dice, pero ¿cómo es esto? O sea, la gente que es violentada, la gente, nuestros vecinos, que hoy día no puede salir tranquilo y que tienen que cerrar los locales antes, si lo asaltan, bueno, ellos como víctimas no tienen protección. Hoy día se crea, la Defensoría es víctima del texto constitucional. Y yo les pregunto a ustedes, nuevamente, ¿ustedes creen que el Congreso va a acelerar aprobar un proyecto de ley de la Defensoría de las Víctimas? Lo veo difícil, la verdad, porque cuesta hacer acuerdo en el Congreso. Hoy día está en esta propuesta constitucional. Entonces, volviendo a la pregunta, hoy día todos aquellos que sean declarados por conductas terroristas, y no solamente ellos, la organización que a ellos pertenecían también van a ser declarados terroristas. Van a tener muerte cívica, o sea, no van a poder votar, ni ser candidatos, ni ejercer cargo de administración del Estado, ni ser rectores, etcétera. Pero sí hay una cláusula que permite rehabilitar esa norma, que es por el Senado. Y si no me equivoco, es casi por mayoría, no por mayoría absoluta, pero el quórum, si no me equivoco, es 3/5, es muy alto en general. Y esa norma, que la izquierda dio el grito al cielo, bueno, esa norma está hoy día en la actual constitución. No hemos Sí. innovado nada sobre ese sentido. Entonces, el tema es que hoy día el Congreso no ha rehabilitado a nadie, si ustedes revisan. ¿Por qué? Correcto, no ha Porque habido consenso. ¿por qué no había consenso? Porque ¿quién va a ser capaz de inhabilitar a un terrorista? ¿Quién va a ser capaz? ¿Tú crees que va a haber un senador que va a salir a dar explicaciones? Mire, nosotros votamos a favor en rehabilitar a esta persona que quemó un matrimonio, a esta persona que quemó una iglesia? O sea, no es de Y sentido común. solicitudes sí han habido, solicitudes han habido, pero han sido denegadas. Y solicitudes pueden haber muchas, pero ojo, nosotros no podemos cerrar esa puerta, porque la persona también tiene derecho a poder decir, ¿sabes qué? Puede haber un trato injusto, puede haber una mala interpretación, ¿me entiendes? Pero eso depende del Senado, y esa norma hoy día está en la actual Constitución. Entonces la pregunta es, ¿cuánta gente ha sido rehabilitada? Y la pregunta del millón, Miguel, es ¿cuánta gente realmente conoce la Constitución que hoy está defendiendo? Y esa pregunta se la hago mucho a ellos que critican harto y me dicen que, ojo, está bien cuando tú criticas de forma informada. Está bien cuando tú te sabes el texto actual y has leído la propuesta constitucional, pero no hay peor que aquel que critica sin haber leído. Y siempre yo digo, un artículo fuera de contexto simplemente es un pretexto para avalar una postura que muchas veces está legítima, pero que si tú no lees un artículo, si tú no vinculas bien algo, lo que haces es que confundes. Y esa persona al confundir es responsable en el tema político. Entonces yo siempre digo, lea la actual constitución, lea la nueva propuesta, o váyanse por último los artículos que a ustedes les interesen y vean si hay mejoras. Y yo les aseguro que si hay mejoras, por algo nosotros estamos yendo a favor. Correcto. Una pregunta, ya que estabas dentro de la comisión que creó este capítulo, es el tema de la supremacía constitucional. Y la fake news
que tanto revuelo causa de que si esta constitución es habilitante para que la ONU se apodere de nuestra soberanía o cualquier instrumento internacional lo haga. Oye, aquí me voy a dar un poquito más de tiempo porque hay muchas fake news que de a poquito se ha ido verificando. Y Oh, yo les Miguel, digo, digan, consulta, tú me vas dando los tiempos que tengas porque nosotros tenemos millones de dudas y yo les voy a sacar el jugo cuando venga, pero tú me dices tu tiempo y te podemos invitar para otro día para terminar si es que no tienes mucho. yo feliz, yo ocupo una lógica. Ustedes fueron mis empleadores y yo me debo a ustedes, así que yo simplemente estoy dando cuenta del trabajo que hemos hecho. Así que con mucho gusto y muy feliz. Eh, Oye, mira, el tema de los tratados internacionales hay que... Han dado una fake news, una vuelta, muchas personas están diciendo que la propuesta constitucional habría un control de convencionalidad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es el control de convencionalidad? El efecto vinculante de la normativa internacional y la interpretación que tienen los tribunales locales. ¿Ya? Eso es el control de convencionalidad. Eso es falso, muy falso. ¿Y por qué? Se lo digo de inmediato. Los jueces que hoy ya aplican los tratados internacionales, la normativa interna del derecho interno del país, se encuentra directamente en el artículo 5º, inciso 2 de la actual Constitución, para aquellos que están leyendo ahí en internet. Artículo 5º, inciso 2 inciso segundo de la actual Constitución, ya aplican tratados internacionales con la normativa interna del derecho. Lo que hace la propuesta de nueva Constitución, ¿y por qué dije eso antes? Porque hay que sincerar el debate. Antes de entrar a ver la propuesta constitucional, hay que ver lo que tenemos hoy en la actual Constitución. Lo que hace la propuesta constitucional es expresar textualmente que la Constitución es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. Y abran su nueva Constitución y ustedes se van al artículo 1, capítulo 1, y van a ver directamente aquí, artículo 3. Artículo 3, inciso 1. La Constitución, en tanto, es la norma suprema del ordenamiento jurídico. ¿Qué dice? Norma suprema del ordenamiento jurídico. Y esta tiene que ver con el pueblo de Chile, nación única e indivisible. Para aquellos que dicen, no, es que esta cosa va, incluso yo he escuchado gente que dice, no, es que esto va a ser la plurinacionalidad. Lean, nación única e indivisible. Pueblo de Chile, no dice pueblos, dice pueblo de Chile. Nación única y que no se puede dividir. Y fíjate que cuando se dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, no lo dice que está en los organismos internacionales, lo dice que la norma suprema del ordenamiento jurídico, ¿pero de quién? Del pueblo de Chile, nación única e indivisible. No dice que está fundamentada en organismos internacionales. Y solo está limitada, pero no subordinada, fíjate esto, solo está limitada, pero no subordinada a los derechos fundamentales. Todas las normas de derecho interno deben siempre interpretarse de forma compatible con la Constitución y solo deben considerar las disposiciones a lo referente a derechos y libertades, pero sin reconocer organismos internacionales ni sus resoluciones. Incluso, fíjense, si avanzamos más allá, la propuesta fija una prohibición expresa de los instrumentos internacionales que, como se dice, el soft law. ¿Qué es el soft law para la gente que no está escuchando? Cuando uno está en los tribunales, los jueces en el país, uno aplica la normativa con el derecho interno. ¿Qué es el derecho interno? La jurisprudencia, las resoluciones del país. Pero muchas veces hoy, con la actual Constitución, lo que hacen los tribunales y los jueces es que toman consejos de otros organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Y lo que hace la actual Constitución es que permite, lo dije recién, en el artículo 5º, inciso 2 de la actual Constitución, permite de que esos consejos de otros organismos internacionales, los tribunales, ¿qué hacen? Lo toman y lo traducen al derecho interno y lo aplican. Eso hoy día es permitido con la actual Constitución. Entonces fíjense que, aparte de lo que ya dijimos sobre la soberanía nacional, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico del pueblo de Chile, nación única e indivisible, se va más allá. Incluso se dice de que se prohíbe expresamente que no se pueden usar instrumentos internacionales externos. Y estos no tienen carácter jurídicamente vinculante. Ustedes me dicen, ya, pero Miguel, ¿estáis mintiendo? No, no estoy mintiendo. Vayan al capítulo 1
Si se van principalmente a artículo 3, inciso número 3. Al final, ¿qué dice? Por tribunales internacionales cuya jurisdicción Chile haya reconocido y los acuerdos o soluciones. Ah, no, no, me equivoqué. Inciso La segundo. ley determinará. Ah, No, el inciso segundo. sí, inciso segundo dice que puedan asistir a los estados en su compromiso y aplicación, pero, Ujú. fíjense, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante. Esa es la prohibición expresa del soft law, que es el consejo que hace organismos internacionales. Hoy los tribunales usan eso para traducir y aplicar con el derecho interno. Entonces, ahí está expresamente lo que se anda diciendo falsamente. ¿Qué parte del texto ahora les vamos a preguntar? Dice que estamos entregando soberanía o que estamos dejando que los instrumentos internacionales intercedan en nuestra jurisprudencia. No, y fíjate lo siguiente, esto de que la Constitución es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, búsquela en la actual Constitución, no está. Hoy día No. la actual Constitución del 80 no está, no dice de que la Constitución es la norma suprema. Esta propuesta constitucional lo que hace es que lo expresa de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y prohíbe la interpretación que los tribunales y los jueces pueden interpretar con fuentes extranjeras. Entonces, todo lo que se dice respecto a aquello de la ONU, aquello de la cosa internacional, es falso. Por eso yo siempre digo, cuando alguien saca un artículo fuera de contexto, lo hace simplemente para eliminar un pretexto y no asumir la realidad. Ahora, ¿alcanzaste a estar en el capítulo de los derechos fundamentales, Sipo? Que Sí, pues, o sea, de habla, hecho, de hecho nosotros diseñamos este artículo de la soberanía junto a todo un gran equipo que... pero yo me quería ir. El artículo 16 anda otra fake news y una carta que salió en el Mercurio. Artículo 16, ¿Sobre qué tema? garantías mínimas, o sea, garantías mínimas penales, sí. Dame un segundo. Garantías penales mínimas. Cuando está hablando de el recluso, no de la persona que está esperando la pena. Ya, empezamos a hilar fino. Sí, porque 16, las personas están confundiendo este capítulo con la persona que está siendo procesada, o sea, que está realizándose la investigación para darle una pena recién, pero en especial este capítulo del cual están hablando habla de las personas que ya pasaron todo ese proceso y que están en reclusión. Dice, por ejemplo, el inciso 8 de estas garantías penales mínimas en su inciso B, ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad desproporcionadas. ¿Ya? Al final, lo que las personas de estas fake news están queriendo decir es que con esto se les va a dar penas mucho más livianas a la hora de ser juzgados a los delincuentes. Ya. Mira, ahí volvemos a lo mismo de antes, ¿eh? O sea, si nosotros esperamos que la Constitución aplique todo el detalle legal, no entendemos tampoco lo que es una Constitución. Porque fíjate que si nos dicen de que esta Constitución es larga, que anda por ahí nomás con la Constitución de Inglaterra, te da el marco general. O sea, hay gente que me dice, oye, pero es que nos dice la propuesta constitucional que no es heredable. Entonces, como no dice que es heredable los fondos de pensiones, entonces nosotros no. O sea, cuando tú estableces que los fondos son tuyos, son heredables. O sea, hay cosas que son de perogrullo. Pero hay que explicarlo. Entonces, cuando tú tienes las garantías penales mínimas a nivel constitucional, tú no puedes también irte al detalle respecto a lo que va a ser la ley. Aquí te dan los marcos generales respecto a las garantías penales que tienen las personas en general. Volvemos a la lógica, la Constitución, ¿qué es lo que hace? Es que le da los parámetros al legislador, al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que aplique la Constitución. Pero uno no puede entrar en la normativa más detallista respecto a cada cosa porque también es democrático y también es profesional dejar ciertos temas al legislador, al debate que es
democrático y que tiene que ver con el Congreso Nacional. Pero es que Entonces, ahora parece que todos son legisladores, amigo Miguel. bueno, ahora pareciera que todos son legisladores y muchos no leen la actual constitución. Pero lo que yo simplemente le estoy diciendo es que esta constitución, no solamente las garantías penales mínimas, que en respecto a la actual constitución se mantienen, o sea, no hay innovaciones grandes respecto a grandes reformas respecto a las garantías penales mínimas, se mantienen y en una que otra forma se innova, pero esto hay que entenderlo también con lo que habla el Poder Judicial, esto hay que entender también con una Defensoría de las Víctimas, esto hay que entenderlo también con una Fiscalía Supraterritorial. O sea, no nos enfoquemos solamente en este articulado, que está en el capítulo incluso de capítulo 2 de los derechos fundamentales. Pero en el tema judicial tú tienes que entender toda la Constitución y cómo tú le das herramientas a el poder político para que enfrente de mejor manera la justicia. Yo digo que las garantías penales mínimas hoy día se mantienen, como está hoy día la actual Constitución, y nadie está haciendo el araco por la actual Constitución sobre esta materia. Pero justo que está esta propuesta, pareciera que es alarmista. Y no, yo les quiero dar la seguridad que está bien hecho, está conforme a la actual Constitución, y sí hay innovación en temas judiciales respecto a otros temas como Defensoría de las Víctimas, Policía Fronteriza, Fiscalía y Tribunales Supraterritoriales, que son clave en los problemas que Chile de hoy tiene. De hecho, aclararle que nosotros buscamos ese inciso, porque ese inciso es nuevo porque no está en la actual Constitución, pero sí está dentro de las normativas que los defensores penales ya están manejando de la proporcionalidad a la Sí. hora de conceder una pena. De hecho, tú tocaste un punto importante, porque esto hay que les hablo con todo por si acaso. ¿Se Sí, acuerdan ustedes de la ley Naim Retamal? Yo conozco personalmente a la familia de Naim Retamal porque son de Linares, y yo soy de Linares. Eh, y yo cuando conversé con ellos, es una pena muy grande que tiene, hoy día es ley el tema de la Naim Retamal, pero lo que hace la actual constitución, la del 80, con reformas, por eso que al Partido Comunista le gusta, es que deja a los carabineros como fuerza proporcional al delincuente. Por eso que hoy día nuestros carabineros están atados de manos. Porque si tú tienes a un delincuente que está que está con un cuchillo, tú no puedes dispararle porque no es proporcional. Hoy, en la actual constitución, de hecho, a ver, si lo tengo por acá, eh, respecto a el tema de, de que se pasa de que no es proporcional la fuerza, ahora es de forma racional. Y eso nacional. permite a la fuerza policial aplicar de forma racional la fuerza frente al delincuente y que éste no tenga, ¿cómo se llama esto? Eh, que no tenga temas penales por aplicar el tema de la fuerza. Y eso es un respaldo, eso es llevar a nivel constitucional una ley que protege y fortalece a nuestros carabineros. Lo tenía por aquí. Pirata, en la actual Constitución tampoco se permite la tortura, querido amigo. Artículo 123. Para los que están leyendo la propuesta constitucional, ahí se establece del uso racional de la fuerza de carabineros. O sea, es de sentido común. Si un carabinero, aquel que nos protege, ya aquel que hoy día, mientras estamos nosotros conversando en un live, mientras algunos de ustedes están en sus casas, el carabinero está haciendo guardia hoy día, cuidándonos a nosotros. Y hoy día si el delincuente viene a atacar al carabinero y pone en riesgo su vida, ¿por qué el carabinero puede defenderse de forma racional en su actuar? Es totalmente legítimo. Y eso sin duda es algo ciudadano y que la ciudadanía sí respalda. Quien crea lo contrario está desconectado totalmente de lo que vivimos los chilenos día a día. La idea es que avancemos y mejoremos. Miguel, para finalizar, no sé cómo andas de tiempo, pero en comparación a la actual Constitución y todas sus modificaciones que sufrió, la bajada de los quórum, todos los cambios, versus la propuesta, ¿cuál es tu parte favorita o cuáles son tus 5 fortalezas del proyecto que más te gustan? Bueno, buena pregunta, le hiciste difícil, Yaquito, A porque mí me gusta, pero yo no sé cómo decidirme todavía. ya, bueno, son varios. A ver, yo el otro día estuve en la Florida, estuve en San Bernardo con los vecinos, estuve en Maipú también, conversando con vecinos que me hacían consultas, dudas. Y yo nunca me fui a lo técnico, porque la gente, como uno, la gente común y corriente,
el ciudadano de a pie, cuando tú ves a un político hablar técnicamente, tú dices, ya, hasta ahí yo no lo entiendo. La gente necesita respuesta a las urgencias que ellos socialmente consideran. Por ejemplo, el tema de salud, o sea, primero seguridad, el tema de salud, el tema de educación y el tema de provisión. Y yo te diría que una de las normas que a mí me gustaron mucho fue el tema de la seguridad, que hemos abordado harto aquí. Porque hoy día la actual constitución, la actual, la del 80, no tenía cómo predecir la violencia y los delitos que se han agravado en el día de hoy. Y la constitución necesita herramientas para que el poder político las tome y las aplique en ciertos problemas. Y la mayor crisis que hoy día tenemos en nuestro país en temas de seguridad. Y hoy día, por decirlo, por ejemplo, se establece como derecho fundamental en el 16.20 el derecho a vivir en un entorno seguro, el uso racional de la fuerza de nuestros carabineros, que a mí me encanta eso porque es una respuesta que a nuestros carabineros los insultaron, les dispararon, los quemaron vivos, a nuestros carabineros lo han matado. ¿Cuántos mártires han habido de carabineros? Y yo te digo, ¿qué ha hecho el Congreso? Ha sacado, sí, la ley Retamal, enhorabuena, pero ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿tuvieron que morir carabineros para que el Congreso tuviera que activarse? Entonces, hoy día, esta propuesta constitucional lo que hace es que fortalece fuertemente las herramientas para combatir la delincuencia. Y esto, reitero, que no se malinterprete, no es que el 18 de diciembre va a ser el país de las maravillas, no. Pero pensemos que una constitución tiene que durar 50, 100 años por la estabilidad. Yo estoy pensando, yo soy súper joven, pero estoy pensando en mi familia, en mis futuros hijos, en el Chile que les quiero dejar. O sea, el Chile donde estuvieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Yo no me quiero ir de mi país porque yo sé que a ti y a todas las personas que nos están escuchando nos une profundamente el amor profundo que tenemos por nuestra patria. Y es por eso que uno se metió en esto. Porque yo no quiero que mis hijos el día de mañana se vayan de este hermoso país que me vio nacer y que quiero que el día de mañana mis hijos me entierren en esta patria. Entonces por eso es que quiero dejarle un mejor futuro. Y es por eso que cuando se establece la muerte cívica en el 16.20c, cuando se declara el terrorismo contrario a los derechos humanos, el 15.1, cuando tú tienes que las agrupaciones terroristas son inconstitucionales, el 15.4, la prohibición de indultos y prohibición terrorista en el 15.2, cuando tienes la Fiscalía Supraterritorial, el 183, cuando tienes un atentado contra templos y sus dependencias van a ser declarados conductas terroristas en el 16.13, letra D, cuando tienes la indemnización a las víctimas del terrorismo, 15.5, Defensoría de las Víctimas, Policía Fronteriza, expulsión de inmigrantes ilegales. O sea, es para decir esta constitución sí robustece herramientas de seguridad que le van a permitir a las autoridades aplicar de forma directa a nivel constitucional. Segundo punto, ahí lo sé como uno solo, pero de seguridad en general. El derecho a la educación. O sea, el tema de la izquierda está diciendo que no, que aquí se elimina la educación pública. Totalmente falso. El derecho a la educación, el 16.23. La educación pública, el 16.23, se establece a nivel constitucional. Eh, cuando tú tienes el fortalecimiento del derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos es algo fundamental, porque declaramos de que el Estado no se va a meter en tu familia, declaramos de que el Estado no va a pasar por sobre el derecho de los padres, y eso es fundamental para el país. Cuando tú tienes libertad de educación, cuando tú tienes libertad de enseñanza y que la malla curricular de los colegios particulares subvencionados y particulares solamente van a poder aplicar el 50% de la malla curricular del Estado y que el otro 50% va a poder ponerle al colegio. Eso es libertad de educación realmente. Siempre aspirando, ojo, siempre aspirando a mejorar la educación pública, la salud pública, porque es legítimo. O sea, nosotros tenemos que avanzar en eso, pero la Constitución da el primer pie para aquello. Segundo, en materia de salud, libertad de salud, de escoger. Acá se dice, no, es que se están, ¿cómo se llama esto? Privatizando el tema de la salud. Oye, yo vivo día a día, yo soy de clase media, soy el primer profesional de mi familia, aquí en el Maule, y yo sé lo que es la movilidad social. Yo sé cuando yo soy FONASA, y cuando el hospital está lleno, cuando tú estás 5, 10 horas incluso en un hospital o más, cuando uno tenía que hacer fila en la posta a las 6 de la mañana para que te atendieran a las 9, bueno, hoy día tú puedes comprar un bono que te sale mucho más barato, tú vas a una consulta médica y te atienden al tiro. O sea,
la izquierda en el proyecto refundacional pasado quería eliminar eso. Quería poner Sí. de que todo fuera una salud pública. Hoy día lo que estamos haciendo a nivel constitucional es que damos libertad a las personas, con principio de subsidiariedad, donde tengamos una mejor calidad de la salud pública para aquellos que no puedan acceder, pero también damos libertad para aquellos que quieren ir a una consulta médica, aquellos que quieren ir a una clínica, pueden hacerlo en libertad. Y eso es un gran logro porque yo creo profundamente de que las sociedades libres son las que progresan y traen movilidad social. Hoy día cuesta comprarse una casa propia, porque hoy día tenemos crisis económica, de seguridad social, y que yo creo que cerrando esta cuestión constitucional con un mejor texto, nos va a poder llegar a eso. Y tercero, no, cuarto, tú me diste cinco, ¿no? Cuarto, ¿se acuerdan cuando Stingo decía que tu platita no es tu platita? Bueno, hoy día en el actual texto constitucional se garantiza la propiedad de los fondos de pensiones. Y ojo, la izquierda está diciendo, no, es que esto es privatizar a la FP. Eso es mentira, porque se establece a nivel constitucional la libertad de que tú puedes escoger libremente un fondo de administrador público o privado, pero hay libertad. Tú escoges lo que haces. Si tú quieres guardar tu dinero debajo del colchón, hazlo. Si tú quieres que lo administres a un mundo privado, que lo haga, o algo público también, pero hay libertad. Y además, Pero el tu que fondo... no se va a poder apropiar de tu platita es el Estado a través de mecanismo alguno, que no se les olvide. Exacto, no va a poder expropiar tu fondo de pensiones y eso está en la norma constitucional. Y esa es una garantía tremenda para todos los trabajadores que con mucho esfuerzo tienen su logro, su vida y pueden heredarle todas sus herencias a sus familias. Recuerden, la izquierda radical lo que hizo es que escribió en el texto fracasado anterior su programa total para el país. Eso fue rechazado y lo que hoy día hicimos es proponer las propuestas ciudadanas de libertad en este texto constitucional. Por eso que es mejor y por eso que lo estoy promoviendo, por eso que lo creo y por eso que este es el primer paso. Porque recuerden algo, después del 18 de diciembre todos nosotros tenemos que seguir trabajando para recuperar Chile y darle vida a esta constitución y llegar a todos los espacios para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas. Miguel, quiero darte las gracias por haber compartido con nosotros, por darte el tiempo de poder compartir con toda la gente que nos escucha en el TikTok las dudas que tienen muchas veces, las incertidumbres que les causa el proceso. Yo de verdad estoy muy esperanzada. Siento que esta constitución está arrojando las problemáticas reales que tenemos hoy, la contingencia. Los tiempos cambiaron, nuestra constitución lamentablemente dejó de protegernos como lo hacía durante todo el tiempo que fue muy próspero en nuestro país, pero ya no es así. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar con el sentido común, abrir la mente, darle la oportunidad a la lectura del texto, no dejarse llevar por las mentiras y escudriñar y buscar la información las personas a través de ellos mismos, si es que tienen desconfianza, pero no creer en todo lo que la gente dice del texto, porque no es la realidad de lo que está plasmado aquí. Me gustaría que te pudieras despedir y darle las últimas recomendaciones a todas las personas que te escucharon esta noche. Bueno, primero, Yaquito, muchas gracias a ti. Gracias por la invitación al canal Informate Chile TV. Gracias por su gran labor que están haciendo de informar. Agradecerle a todos a los que nos están siguiendo, las 56 personas que nos están escuchando. Gracias por su tiempo, gracias por querer informarse y simplemente decirles que nos mantengamos ocupados. Porque muchos de nosotros somos buenos para el Twitter, ¿cierto? Para las redes sociales y está perfecto. Pero mantengámonos ocupados en informar a nuestra familia, amigos, cercanos. Cuando escuchemos una fake news, salgamos a debatir. Salgamos con el dato, porque el dato mata el relato. Y la izquierda se ha tomado muy en serio esta cosa de que miente, miente, que algo queda. Chile no es tonto. Los ciudadanos no somos tontos. Y nosotros estamos por un mejor texto constitucional porque lo hemos leído, lo hemos escrito, y es porque en muchas materias fortalece y mejora y da más herramientas al país. Así que simplemente agradecerle a cada uno por su confianza, a mi región del Maule. Gracias por permitirme ser su representante. Espero haberlo hecho muy bien y espero haber servido a todos mis compatriotas de la mejor forma. Yo, la primera vez que estoy en política, para mí ha sido una bendición poder servir a todo mi país en un mejor texto constitucional y espero
que las personas puedan valorar este texto, porque sé que esa izquierda radical va por el en contra porque le sirve la actual constitución para hacer todas sus reformas y estoy 100% seguro porque lo dijeron en el Consejo Constitucional y así lo han dicho en todos los diarios. Así que podemos tener un texto mejor. Yo siempre he dicho algo, Yaquito. Chile siempre ha optado por lo menos malo. Chile siempre ha dicho, ya votemos por este presidente que es menos malo. Oye, si en el país siempre funcionan las cosas 3 y 4. Oye, siempre vayamos por, ya esto puede ser mejor, pero nunca vamos por lo mejor. Fíjate que en nuestro país, y en un tema de cultura, nunca aspiramos a lo mejor. Nunca votamos, nunca ganamos algo y diga, esto es bueno. Y siempre estamos ahí, es que esto podría ser mejor, es que mira, es que nadie más se tiró, po, nadie más fue electo. No, hoy día tenemos la oportunidad de tener un mejor texto constitucional porque Chile se merece más, porque nuestras familias se merecen más. Entonces hoy día no desperdiciemos esta oportunidad, informemos, compartamos información, salgamos a debatir con altura de mira, con respeto y con datos, porque el dato mata el relato. Así que un gran abrazo, muy buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido Miguel. Quedas invitado cuando gustes a pasar por acá, tu casa. Las personas quedaron muy contentas contigo. Felicitarte por el gran trabajo, de verdad. Que yo era una de las personas que le tenía poquísima fe al proyecto cuando leí el anteproyecto. Y cuando decían que era tan estricto el tema de los 12 bordes, y ustedes, la verdad, es que me saco el sombrero por el trabajo, porque ustedes una roca gris que no se veía que tuviera ni un producto dentro del centro, lo convirtieron en un diamante brillante que le está dando hoy en día la esperanza a muchos chilenos que aman su patria. Así que muchas, muchas gracias por el trabajo. Felicitaciones. Gracias, Yaquito. Muy buenas noches y que esté muy bien. Saludos. Chao.